más sobre los adverbios. Adverbs of manner, adverbios de modo. En este cuadro vamos a ver los adverbios que son los que terminan en ly o ly. Los adverbios son aquellos que modifican al verbo. Los adverbios se derivan de los adjetivos. Tenemos el adjetivo loud, que quiere decir en voz alta. Al añadirle ly, ly, estamos añadiéndole la terminación mente. La terminación mente. Por lo tanto, dice fuertemente, refiriéndose a la voz alta. La oración ejemplo es The dog barks loudly. The dog es el perro y barks es el verbo ladrar. Loudly, fuertemente. El perro ladra fuertemente. El adverbio loudly es el que modifica al verbo bark, ladrar. ¿Cómo ladra? Fuertemente. Porque no solamente nos informa que the dog barks, que el perro ladra, sino que barks loudly o ladra fuertemente. Tenemos los adjetivos como angry, enojado, que al añadírsele la terminación ly para formar enojadamente, vemos que hay un cambio en la letra i. En los adjetivos que terminan en y o y, se le va a cambiar la i por i latina, la y por i latina y luego se le agrega el y. Igual con happy, feliz, happily, felizmente, easy, fácil, easily, feliz, fácilmente, crazy, loco, crazy, locamente. A todos se les ha cambiado y o la y por i latina y hemos añadido el y. Aquí tenemos la oración The baby was crying crazily. El bebé estaba llorando alocadamente. Por ejemplo, vamos a continuar viendo cómo formamos los adjetivos y llegamos a los adjetivos irregulares con sus respectivos adverbios irregulares. Por ejemplo, irregular quiere decir, como en el caso de hard, adjetivo, el adverbio va a ser hard, es decir, no vemos que sufra una modificación con la terminación el y o mente. Por ejemplo, en la oración he kicked him very hard. Él lo pateó a él muy duro o muy duramente, ¿no? Cambia a well, el adjetivo es good, pero el adverbio es well. Fast, rápido, queda en fast. Late, no tiene la terminación del y, queda como late. I often sleep late. Yo con frecuencia duermo tarde. Straight, straight derecho, queda como straight. Children must go straight home. Los niños deben ir directo a casa. Y high también queda high. Aquí tenemos los adverbios que no usan la terminación ly. Fast, fast, rápido. Adjetivo hard, adverbio hard, duro. Little, little, pequeño. Loud,
Loud puede tener las dos formas, tanto como loud lo vamos a encontrar en adverbio, pero también como loudly, fuertemente. Much queda como much, spread y good, well. Estas son excepciones en las cuales no se les va a agregar la terminación mente o el y. Para ver estas oraciones con los adverbios, vamos a encontrar el tiempo pasado. El tiempo pasado nos va a mostrar a los verbos en tiempo pasado. Si en las oraciones están afirmativas, veremos el verbo play llevando ed, played, just like jugar, el verbo jugar, jugó, like el verbo gustar, también se le añade la d porque ya está la e, like, gustar, gustó, cry, llorar, cambia a cried, lloró, se aumenta ed pero la i se cambia por la i latina, stop, stop, parar, paró, en donde se le duplica la letra p. Son verbos regulares del tiempo pasado, todos aquellos que se les aumenta ed. Aquí tenemos los verbos irregulares del tiempo pasado. Son verbos que los vamos a utilizar también con expresiones del tiempo como yesterday, ayer, yesterday, ayer. En los verbos irregulares vamos a ver un cambio en el pasado que no reconocemos el tiempo en presente. Por ejemplo, el verbo go, ir, cambia a went, fue. Como vemos, cuando el verbo go, ir, cambia al tiempo pasado, went, fue, cambia de tal manera que no lo podemos reconocer porque no solamente se le añade ed como en los verbos regulares, sino que el verbo cambia. Por lo tanto, tenemos que estudiar la lista de verbos con las que vamos a trabajar la práctica, la tarea o el examen, porque no vamos a reconocer los verbos como en el caso de los verbos regulares que se les añade ed. Y el verbo comer cambia a ate, comió. También vemos que eat es muy diferente a ate, eat, comer, ate, comió. El verbo do significa hacer y en pasado hizo. En estas oraciones vamos a encontrar preguntas con el auxiliar del tiempo pasado. ¿Cuál es el verbo auxiliar del tiempo pasado? Es el auxiliar did. En este caso vamos a hacer la pregunta con el verbo walk. Did you walk? ¿Tú caminaste? El verbo walk es un verbo regular que se le añade ed para formar la oración afirmativa en el pasado. Aquí en la pregunta no es necesario añadirle ed porque ya está did, el auxiliar que está indicando que el verbo walk, caminar, se va a traducir como caminó en tiempo pasado. En este cuadro vemos cómo formamos el tiempo pasado. Los verbos solamente son modificados en la forma afirmativa. En la forma interrogativa vemos que el verbo play, jugar, retorna a su forma infinitiva porque ya va presente el auxiliar did. Y en la forma negativa vemos que el verbo play sigue sin llevar la ed porque ya va el auxiliar en forma negativa como did not o también puede ser didn't. Por lo tanto, cuando utilizamos el tiempo pasado de los verbos, añadiéndole ed si son regulares, en las oraciones afirmativas solamente. I played, yo jugué, you played, tú jugaste, he played, él jugó, she played, ella jugó, it played, esto jugó, we played, nosotros jugamos, you played, ustedes jugaron, they played, ellos jugaron. Si formamos una pregunta, sería con el auxiliar did que indica el tiempo pasado,
antes del pronombre. Did I play? Did you play? Did he play? Did she play? Did it play? Did we play? Nosotros jugamos. Did you play? Did they play? Ellos jugaron. Y si hacemos la forma negativa, vamos a utilizar did not. I did not play. Yo no jugué. You did not play. He did not play. She did not play. It did not play. We did not play. You did not play. They did not play. Estamos repasando los verbos en pasado porque luego más adelante vamos a necesitar ver todos los tiempos en la clase de los condicionales. En el past tense del verbo to be. Este es el tiempo pasado, pero del verbo to be. El verbo to be en el presente es am, is, are. Pero en el tiempo pasado ya no utilizo I am y el pasado del pronombre I, yo, viene a ser was. Es el mismo verbo to be en pasado que va a ser para he, él, she, ella, it, it. I was, yo fui, yo estaba, he was, él estaba, él fue, she was, ella fue, ella estaba, it was, esto fue, esto estaba. Para los pronombres you, we, they, el verbo to be en pasado es were. We were, nosotros estuvimos. You were, ustedes estuvieron. They were, ellos estuvieron. En tiempo pasado. Vamos a necesitar utilizar el verbo to be para expresar los adverbios. Kelly was sad. Kelly was sad. Kelly estaba triste. Recordamos que Kelly es un nombre que puede ser reemplazado por el pronombre she, ella. She was sad. Ella estaba triste. Peter was calm. Peter estaba calmado. Recordamos que Peter puede ser reemplazado por el pronombre he, él. Y decir he was calm, él estaba calmado. Mary was happy. Mary estaba triste. El nombre de Mary lo podemos cambiar o reemplazar por she, ella. Y decir she was happy. Ella estaba feliz. En las oraciones más adelante nos van a dar los adjetivos y nosotros del adjetivo tenemos que formar el adverbio. Por eso tenemos que aprender el adjetivo para poder formar el adverbio. Este es el tema que ustedes han recibido, adverbs of manner o adverbios de modo. En la definición tenemos aquí the adverbs modify the verbs. Los adverbios modifican los verbos. We have to add ly. Nosotros tenemos que añadir li, que significa mente. To this kind of, a esta clase de adverbios. They answer the question how. Ellos responden a la pregunta cómo. How significa cómo. Mrs. Green, MRS es Mrs. o la señora. Mrs. Gray, la señora Gray, was calm, estaba calmada. Aquí vemos el pasado del verbo to be y el adjetivo calm, calmada. She spoke to her children. Ella habló a sus niños. El verbo que estamos aquí utilizando es el verbo spoke.
spoke, que es el pasado de speak. Aquí está el verbo spoke, que es el pasado de speak, que significa hablar. Speak, hablar, spoke, habló. Por lo tanto, la pregunta es aquí, how did she speak? How did she speak? ¿Cómo habló ella? ¿Cómo habló ella? Es una pregunta que está en el pasado simple con el auxiliar did y el verbo speak. En esta oración está el verbo speak en presente porque ya está el auxiliar did, que me indica que speak se va a traducir como en tiempo pasado ella habló. La respuesta sería así. Si yo analizo estas oraciones, dice que Mrs. Gray, la señora Gray, was calm, estaba calmada. Ante la pregunta how did she speak, ¿cómo habló ella? Entonces me doy cuenta que ella habló calmadamente. El verbo speak es el verbo que va a ser modificado por el adverbio. El adverbio se deriva del adjetivo calm. El adjetivo calm, calmado, se va a convertir en un adverbio para poder decir que ella respondió, que ella habló calmadamente. ¿Cómo formo el adverbio? Añadiéndole al adjetivo li, mente. She spoke calmly, ella habló calmadamente. Y vemos que el adjetivo spoke, ¿cómo habló? Calmadamente. They have different places in the sentence. Los adverbios tienen diferentes lugares en la oración. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el adjetivo quick, rápido, con el y sería rápidamente. Quickly he opened the window. Rápidamente él abrió la ventana. Aquí tenemos otra oración en el tiempo pasado. El verbo es opened en pasado, abrió, él abrió, the window, la ventana. The window, la ventana. Ir aquí con mayúsculas para que se pueda ver. ¿Y cómo abrió la puerta? La ventana, perdón, quickly, rápidamente. Si bien es cierto, la oración empieza con el adverbio quickly, está modificando al verbo open, abrió. ¿Cómo abrió? Quickly, rápidamente. Entonces, estamos viendo de que el adverbio puede ir en different places, en diferentes lugares. Aquí tenemos otra ubicación del adverbio. He quickly opened the window. Él rápidamente abrió la ventana. Y acá tenemos la última ubicación que va al final de la oración. He opened the window quickly. Él abrió la ventana rápidamente. They also modify adjectives. Ellos también modifican a los adjetivos to give information about adjectives. Por ejemplo, aquí tenemos I am extremely sad. Si yo digo que yo estoy extremadamente triste, veo que aquí estoy expresando el adverbio con el verbo to be. I am extremely, pero aquí necesito dar información, give information. Necesito dar una información sobre los adjetivos porque necesito informar sobre cómo me siento. Al expresar cómo me siento, estoy mencionando adjetivos. El adjetivo sad, triste, está siendo
está modificando al adverbio. Ellos también modifican a los adjetivos, ¿no? Aquí tenemos sad, triste, y vemos que está después del adverbio. Por lo tanto, I am extremely sad. Estoy expresando cómo me siento, estoy dando información, y por lo tanto el adverbio extremely está modificando al adjetivo sad. Está modificando el adjetivo sad. ¿Cómo estoy? Cuán sad o cuán triste estoy. Extremely, extremadamente. Vamos a ver ahora una lista de adjetivos y de adverbios con su respectivo significado que tenemos que pasar a memorizar, a leerlo varias veces para poder manejarlos con su respectivo significado. Para poder modificar los verbos o adjetivos necesitamos saber los adjetivos, porque del adjetivo voy a obtener el adverbio. Adjetivo angry, angrily, enojado, así se modifica. Happy, happily. Sad, sadly, triste, tristemente. Dangerous, dangerously. Peligroso, peligrosamente. Calm, calmado, calmly, calmadamente. Bad, malo, badly, malamente. Proud, orgulloso, proudly, orgullosamente. Quick, rápido, quickly, rápidamente. Quiet, silencioso, quietly, silenciosamente. Soft, suave, softly, suavemente. Terrible, terrible, terribly, terriblemente. Careful, cuidadoso, carefully, cuidadosamente. En carefully vemos que va con dos L's. Si se trata de well, como salud, cambia, se queda como well. Y si es good, bien, cambia a well. Loving es el adjetivo. Loving quiere decir amoroso. Y el adverbio sería lovingly, amorosamente. Loving, amoroso, como adjetivo, lovingly, amorosamente. Aquí están por rojo los adverbios que no van a cambiarse. Adjetivo fast, rápido, fast, rápidamente. Queda igual, no sufre ninguna modificación. Fast como adverbio. Good, bien, cambia a well. Aquí tenemos una pregunta que más adelante nos van a hacer. Love no es un adjetivo. ¿Por qué? Porque se le confunde con un adjetivo. Love es un verbo, por lo tanto no puede ir en la lista de adverbios. Es un verbo. Y nosotros formamos los adverbios solo de los adjetivos, que son los que describen y hablan sobre sustantivos. Acá tenemos, por ejemplo, sad, el adjetivo triste, está describiendo cómo se siente la persona. Se siente sad. How does she cry? Como ella llora. How does she cry? Sadly. ¿Cómo llora ella? She cries sadly. Ella llora tristemente. Vamos con la lista de irregular verbs para poder pasar a desarrollar lo que viene en las prácticas. Y acá tenemos los verbos irregulares, que son los que cambian. Vamos a utilizar el verbo speak, hablar, spoke, habló. Vemos que cambian, por lo tanto hay que memorizar para poder darnos cuenta de que spoke significa habló. Si es que veo de frente la oración con spoke. Sin cantar, sang, cantó. Tell, decir, told, dijo.
Leave, salir o dejar. Left, salió, dejó. Swim, nadar. Swam, nadó. Run, correr. Run, corrió. Know, saber, conocer. Knew, supo o conoció. Drive, conducir. Drove, condujo. Otra oración, ¿no? How did she sing? Como ella cantó. She sang happily. Ella cantó felizmente. Hemos modificado aquí el adjetivo happy con el y al adverbio happily. Feliz, felizmente. El adverbio es felizmente. Y el verbo sing, que está en pasado, acá vemos el auxiliar did, que indica que sing es un verbo que se va a traducir como cantó. Y en el pasado vamos a colocar en la oración afirmativa el pasado, que es sang. She sang happily, ella cantó felizmente. En esta otra oración está el verbo cry. How did she cry? Como ella lloró. Y vemos que el verbo cry, llorar, está en presente porque en la pregunta va el auxiliar did. Pero en la oración afirmativa, cry cambia y como es un verbo regular, se le aumenta ed y la i se cambia por i latina. She cried sadly. She cried sadly. Ella lloró tristemente. Los verbos regulares son shout, shouted, gritar, gritó. También vamos a trabajar con talk, conversar, talked, conversó. Stay, quedarse o permanecer. Stayed, se quedó, permaneció. Whistle, silbar, whistled, silbó. Cry, llorar, cried, lloró. Y pasamos a la práctica, y en la práctica lo que nos están pidiendo es answer these questions. Vamos a responder estas preguntas. La pregunta en letter A. Mr. Burton, el señor Burton, was angry, estaba enojado. He shouted at the boys. Él gritó a los niños. Estoy recordando aquí el verbo shout, gritar, en tiempo pasado shouted, gritó. Vemos de que la oración está en afirmativa, por eso lleva el verbo, la terminación ed del pasado. Entonces, ante la pregunta how did he shout, como él gritó, voy a analizar la oración y veo que tengo que responder a cómo él gritó. El verbo shout, shouted, es el que va a ser modificado sobre cómo gritó. Y la información que tengo es el adjetivo angry, enojado, como gritó enojadamente. He shouted angrily. He shouted angrily. Él gritó enojadamente. En letter B, Kelly was sad. Kelly estaba triste. Está el tiempo, el verbo, el to be, el verbo to be en pasado. Y aquí ya utilizamos un verbo regular, en pasado en regular. She talked to her mother. Ella habló a su mamá. How did she talk? ¿Cómo ella conversó? Talk, conversar, hablar en el sentido de conversar. ¿Y cómo conversó? Sadly. She talked sadly. Ella conversó tristemente. Aquí recuerdo el verbo talk, conversar, hablar en el sentido de conversar, talked en pasado. Letter C, Tommy drove his car in a dangerous way.
Tom manejó su carro en una forma dangerous, peligrosa. El verbo es drive, que cambia a drove en pasado, conducir, condujo. How did he drive? ¿Cómo él manejó? He drove dangerously. Él manejó peligrosamente. Mr. Taylor was calm. El señor Taylor estaba calmado. He stayed in the house. Él se quedó en la casa. How did he stay? ¿Cómo él se quedó? ¿Y cómo se quedó? Calm, ¿no es cierto? Calmly, le aumento LI. He stayed calmly. Él se quedó calmadamente. Y aquí tienen los verbos para recordar: drive, drove, conducir, condujo; stay, stayed, quedarse, se quedó o permaneció. Pasamos a letter E, a letra E. Melissa was happy. Melissa estaba feliz. She sang a song. Ella cantó una canción. How did she sing? ¿Cómo ella cantó? She sang happily. She sang happily. Ella cantó felizmente. El verbo sing presente, sang en pasado. Por eso aquí ponemos sang en la oración afirmativa, pero en la pregunta cambiamos a sing porque ya va el auxiliar did, que me indica que sing se va a traducir como cantó en pasado. En la número 2 nos dicen complete these sentences, completar estas oraciones. Acá en los paréntesis me dan con lo que yo tengo que completar. Aquí voy a completar con el adjetivo happy. The children played happily in the park. Estoy viendo que el adjetivo es happy. Para formar el adverbio happily, recordamos que tenemos que cambiar la I por I latina y aumentar el Y, LI. El verbo que estoy utilizando es un verbo regular en pasado simple, verbo regular con ED. Los niños jugaron felizmente in the park, en el parque. Number 2, the teacher explained the rules. El profesor explicó las reglas y el adjetivo que me dan es careful, cuidadoso. Ahora, ¿cómo voy a modificar? Voy a modificar al verbo explain. ¿Cómo explicó? Cuidadosamente. Para que diga cuidadosamente, a careful, cuidadoso, le aumento el Y. The teacher explained the rules carefully. El profesor explicó las reglas cuidadosamente. Number 3, the man whistled angrily for another taxi. El hombre silbó. ¿Cómo silbó? El adjetivo es angry, por lo tanto el adverbio será angrily, pero cambiando la I. Angrily for another taxi. El hombre silbó enojadamente por otro taxi. Whistle, y en pasado whistle, silbar, silbó. Hemos modificado el adjetivo silbar. ¿Cómo silbó? Angrily, enojadamente. Number 4, the team lost some points because they played badly. El equipo perdió algunos puntos porque they played badly. Ellos jugaron malamente. ¿Cómo jugaron? Hemos modificado el verbo played. ¿Cómo jugaron? Bad. El adjetivo bad le hemos añadido LI y formamos el adverbio badly, malamente. El verbo lost está en pasado. El verbo en presente es lose, perder, los perdió. Lose, perder, los perdió. Aquí la oración está
está expresada en pasado. The team lost some points. El equipo perdió algunos puntos. In number 5, I told them about my success. I told them about my success. Yo les dije a ellos acerca de mi éxito. El adjetivo que me dan es proud, orgulloso. Voy a modificar el verbo told. ¿Qué significa told? Told es el verbo en pasado del el presente tell. Tell decir, told dijo. Por lo tanto voy a modificar el verbo dijo. I told, yo le dije a ellos about my success, acerca de mi éxito. ¿Cómo le dije? Proud, proudly, aumentándole el y al adjetivo. Yo le dije a ellos acerca de mi éxito orgullosamente. Y pasamos al homework, a la tarea o homework. Número 1 dice, make 8 sentences using adverbs of manner. Hacer 8 oraciones usando adverbios de modo. Aquí tenemos una oración, por ejemplo, he left the room quickly. Él salió del cuarto rápidamente. Estamos modificando al verbo leave, salir, left en pasado, salió. Y así se queda, continúan trabajando.